Bueno chicos, dejen, pongo bien la cámara, ahí está. Vamos a seguir con la reserva de riesgos en curso. Lo que vamos a hacer es un ejemplo lo más real posible. A lo mejor una de las preguntas se empiezan a resolver ahorita, pero de todos modos tendremos la sesión para las dudas y respuestas y a lo mejor ahorita salen más dudas y eso va a ser bueno, ¿no? Pero antes de empezar con el ejercicio, lo que les quiero mostrar es este, en una situación real, ¿qué recibiríamos nosotros como actuarios? ¿O qué es nuestro insumo para calcular la reserva de riesgos en curso? Ajá. Entonces, aquí lo que estamos viendo, bueno, yo uso un programa para visualizar bases de datos. No sé qué tan bien se vea, yo lo veo claro, espero ustedes también lo puedan ver bien. No sé si se puede hacer un poquito más de zoom, la verdad. Déjeme ver. Magnifier. A ver si puede hacer un poquito más de zoom. Uy, creo que ya se ve muy mal. No, no, se ve peor. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo una base de emisión. ¿Qué es la emisión? Es una base donde vienen todas las pólizas que la compañía va emitiendo. Evidentemente la compañía debe de tener orden, ¿no? En esta base de emisión lo que viene es, por ejemplo, la moneda. Aquí vamos a ver si yo selecciono aquí. Mm, bueno, y para empezar, aquí abajito nos dice que son no, 1.695.438 registros. O sea, son 1.000.000, casi 2.000.000 de registros. Y esta base es únicamente del año 2019. Ahora imagínense juntar esta con la base de 2018, pues van a ser prácticamente 3 millones y solo llevamos 2 años. Imagínense juntarla con 5 años, pues son casi este 6, casi 9 millones de datos. Ujú. Entonces, por ejemplo, en moneda, pues depende de la compañía, no, las bases no son iguales entre las compañías, las bases no se llaman igual, los campos, las bases o las compañías no escriben todo de la misma forma. Esta compañía, por ejemplo, en la moneda tiene pesos, UDIs y dólares. Pero puede haber compañías que también tengan francos, como AXA, y a lo mejor no le ponen una abreviación, sino le ponen moneda uno, moneda 2, moneda 3, moneda 4. Ahí sí ya es decisión de cada compañía cómo tener esta base, ¿no? ¿Qué más viene en esta base? Este código UNIECO es un código especial de la compañía. El ramo, que es el código del ramo, autos, incendio, responsabilidad civil, etcétera. El ramo especial, por si hay subcoberturas. Ujú, pero es el caso especial de esta compañía. Hay otras compañías que a lo mejor no tienen esos campos. Viene el número de póliza. Este es otro tipo, otra información muy específica de la compañía. El ramo, subramo, como lo pide la comisión, el estado de la póliza, si es multianual o anual, vamos a ver qué tiene este, este campo de estado. Pues todas se llaman M. La verdad no recuerdo qué significa la M, pero de algo significaba. La fecha de emisión, la fecha de inicio de vigencia, la fecha de fin de vigencia. Luego las compañías tienen un concepto de endoso. Ahorita no voy a hablar tanto de ese concepto porque los endosos son un poquito más complicado. Ahorita voy a enfocarme de que aquí viene la fecha del endoso y la fecha del fin fecha de inicio del endoso y fecha de fin del endoso. Entonces, uno es la fecha de inicio de vigencia de la póliza y la fecha de fin de inicio de vigencia de la póliza y otro es el inicio y el fin del endoso. Y a lo mejor más adelantito les explico bien qué es el endoso. La fecha de emisión del endoso, el documento, si es documento A, 9 de emisión, D de disminución, A de aumento, a eso se refiere. La prima, el monto de la prima en moneda original. Vienen muchos más conceptos todavía, bonificaciones, recargos, derechos,
el IVA. Hay un compañero en una pregunta me preguntaba sobre el IVA, qué es lo que le sucedía. Voy a explicarlo en las dudas, ahorita no voy a entrar en ese detalle. La prima total, que ya es la prima que contiene todo eso, por ejemplo, estos 1007 más 1050 más 185 me debería de dar estos 1300. Ujú. El monto de comisión, si tiene dividendos, esa es otra cosa, el grupo al que pertenece, el subgrupo, el agente para tenerlo identificado, el nombre del asegurado, la, bueno, este es otro campo específico de la compañía, el ramo F, que ya se fijan dice fire, de incendio, motor de auto, un ID, una llave específica que usa la compañía, hay unos calculitos, el tipo de cambio que se está utilizando, algo que se llama N mes año, que es el año y mes en que se emitió, el ramo general, la subdirección a que pertenece, y ya. Ujú. Entonces, la compañía nos va a dar todo este montón de información y repito, esa información únicamente corresponde al último año. Imagínense, si yo estoy parado en noviembre, pues muy seguramente alguna póliza que se emitió de diciembre del año pasado va a estar ahorita viva, ¿no? Entonces necesitaría también la información del año pasado para validar eso. Pero bueno, yo lo que hice para fines de explicarles un poquito más la base y les voy a mandar este archivito, es hice una extracción pequeña. Ujú. Esta extracción pequeña lo que tiene, voy a hacer un poquito más de zoom. Me traje los campos importantes y campos que solo ustedes deben de utilizar. Y como era una base original, pues yo no les puedo estar dando el nombre del cliente y todo ese tipo de cosas. Pero es más o menos para que se den una idea. Entonces, por ejemplo, aquí tengo pólizas de pura nueva emisión y dejé algunos que se llaman de este tipo de endoso. Ajá. Si se fijan estos endosos D, lo que tienen son un signo de menos. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, ustedes compran una póliza. Ajá. Ustedes compran una póliza por 100 pesos. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar en la base de emisión? Va a decir, bueno, la póliza, voy a inventarme un número, A01, se vendió por 100 pesos. Ujú. MXP y se emitió el día de hoy, ¿no? Today. Perdón que ponga la fórmula en inglés porque así está mi Excel. Pero bueno, se emitió el día de hoy. ¿Cuándo inicia vigencia? Pues inicia vigencia hoy. ¿Cuánto dura? Dura un año. Entonces, 365. Hay que ponerle formato a esto. Ajá. No, pero 12. Ahí está. Dura exactamente un año. Ajá. ¿Qué documento sería? En el caso de esta compañía va a ser una nueva emisión y digamos que también es de autos. Motor P. Ujú. Pero tiempo después, ustedes van a lo mejor, ahorita en COVID, pues dicen, híjole, es que pues no puedo pagar la póliza completa, voy a cancelar algunas coberturas. Entonces van a decir, oye, a la póliza A1 sufrió un efecto, a lo mejor menos 30 pesos, porque cancelamos algunas coberturas, o una suma asegurada muy grande, o robo de autopartes cancelaron, o algo por el estilo. Debería de seguir siendo en pesos, ¿no? Pero la fecha de emisión a lo mejor ya puede ser diferente. ¿Por qué? Porque es cuando se emitió este endoso. Supongamos que fue que se emitió 10 días después. Ajá, 10 días después se emitió este endoso, porque 10 días después te diste cuenta que no puedes pagarlo. ¿Cuándo inicia vigencia? Pues en teoría estos 30 pesos inician vigencia durante toda la póliza. ¿Por qué? Porque voy a cancelar 3 pesos, 30 pesos durante toda la cobertura. O sea, es como a lo que se llama un movimiento retroactivo. Yo cancelé para que el valor de la póliza fuera más pequeño. Este ya no va a ser nueva emisión, ya va a ser un endoso de disminución y también pertenece a Motor. Al final del día, ¿cuánto emitió la compañía? Pues realmente solo emitió 70 pesos porque primero dijiste que sí la querías toda y después dijiste que no. Ujú. A esto se le llama endoso. Endosos son los movimientos adicionales que se le hace a la póliza.
También pudo haber sido un movimiento de aumento. A lo mejor dijiste, uy, no, tengo más lana, más dinero, quiero tener la cobertura super amplia, la Plus Ultra, y a lo mejor cuesta otros 50 pesos, ¿no? 50 pesos. Inicia vigencia unos días después de que te cayó el dinerito, vamos a decir que cayó unos 40 días después, pero la cobertura aquí sí es diferente, ¿no? Porque solo te va a cubrir, bueno, depende de cómo lo pidan. Hay algunas compañías que sí te dejan que inicie vigencia desde el principio para cubrirte por siniestros, o algunas te dicen que no, que solo puede iniciar desde el momento en que la emitiste. Ajá, pero el fin debe ser igual, ¿por qué? Porque cuando se termine la póliza madre, que es esta, espero que no exista ningún nombre daltónico, esta de color verde, cuando esta póliza termine, debe terminar el endoso, porque van de la mano. Y bueno, y como fue de aumento, ahora es un endoso de aumento. Ajá, al final del día voy a reflejar que se vendieron 150 pesos. Pero puede llegar a pasar que a la misma póliza tú primero compraste 100, después aumentaste 50 y después te arrepentiste y dijiste, no, pues no, no puedo con la cobertura de 50 pesos, cancélala. Entonces te van a decir 50, va a disminuir 50. Esto a lo mejor va a iniciar vigencia 20 días después de esto, va a iniciar vigencia aquí y debe de terminar igual. Y este fue un aumento de disminución, un endoso de disminución y del mismo ramo. Así es como se van haciendo los movimientos. A esto se le llama que es una base transaccional. Y espero que lo hayan visto un poco en base de datos. Cada movimiento, cada registro que tú hagas va a estar reflejado, ¿no? En este caso nuestra llave es la póliza, porque así podemos identificar a qué pertenece. Pero hay algunas compañías que la póliza se repite entre ramos. Es decir, tienes la póliza A1 en autos y la póliza A1 en incendio y la póliza A1 en diversos y la póliza A1 en vida. Entonces ahí hay que agregarle una llave especial, ¿no? Que sea póliza, ramo, moneda, por decir algo, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar. Ujú. Y ahorita para fines prácticos de nosotros vamos a borrar estos endosos D. Solo los dejé para que los vieran, para que vieran que era un endoso. Entonces, vamos a analizar un poquito la información para que vean qué pueden encontrarse en las bases de emisión. Por ejemplo, el primer caso dice que se emitió el 2 de enero de 2019, pero inicia vigencia. Recuerden, esta de efecto, esta de aquí es la de inicio de vigencia, esta es la de fin de vigencia y esta es la fecha de emisión. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Oye, yo le emití el 2 de enero de 2019. Sin embargo, esta póliza inició el 16 de enero, o sea, la emití e inició vigencia este 14 días después. A esto se le llama emisión anticipada. ¿Por qué se le llama emisión anticipada? Porque yo emití antes de que iniciara vigencia. Por lo regular debe pasarlo de aquí abajo, que la póliza cuando la emito inicia vigencia. Ujú. Esta es otra emisión anticipada porque empezó el 4 y terminó el 12. Esta es otra, esta está bien, esta no es emisión anticipada, esta no es emisión anticipada tampoco, esta sí, esta sí es emisión anticipada, esta no, y así, sucesivamente. Puede haber varios casos. Ujú. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros, dejen quito los colores. Y por ejemplo, de emisión anticipada, hay algo en la circular, en los capítulos que yo les dije, en el 5.1, que habla sobre la emisión anticipada. Dice que a la emisión anticipada la reserva se le debe de constituir como la prima completita, pero sin las comisiones. Si no, léanlo bien, porque a lo mejor sea pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, casi todas estas pólizas son de enero. Ajá, todas se emitieron en enero. Entonces, ¿qué les parece si calculamos primero la reserva de riesgos en curso? Esta va a ser mi base primaria, aquí lo voy a poner, base original. Y voy a hacer la reserva voy a calcular la reserva al 31 de enero de 2019.
Ajá, esta es mi fecha de evaluación. Ajá. Entonces voy a copiar esto acá, simplemente para poner un poquito de orden. Y ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a calcular primero la vigencia. ¿Qué es la vigencia? Nos habían dicho que es la fecha de fin menos la fecha de inicio, ¿no? Ahí está, esto y pegamos. Ajá. Ahí está, ahí tenemos la fecha de vigencia. Hay que tener cuidado porque en algunos casos esto puede dar cero, ¿no? Ya les había comentado. Ahora que voy a calcular algo que se llama los días por devengar. Los días por devengar no es nada más que la parte del numerador del factor de no devengado. Y ahorita lo voy a calcular por separado para que vean cómo funciona, para que vean todas las partes. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos dicho que es la fecha de fin menos la fecha de evaluación. Ajá. Ahí está. Hay que transformarlo en días. 350 y hay que fijar la fecha de evaluación. Ajá. Y arrastramos. Ajá. Todos tienen diferentes días. Y por ejemplo, aquí no me había dado cuenta, pero hay pólizas de más de un año. Ah, mira, miren, esta todavía no ha empezado. Está padre en la emisión anticipada, para que vean cómo necesitamos empezar a hacer las formulitas. Está padre que haya pasado este tipo de cosas. Hay pólizas que parece que tienen más días que la vigencia, pero es porque todavía el inicio de vigencia está muy lejos. Ujú. Es como pasaba con la póliza B. La póliza B se veía lejos, 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 lejos. Pero bueno, vamos a seguir la primera formulita como la habíamos hecho. Ajá, y ahorita agregamos lo del máximo y lo del mínimo, ¿no? El factor de no devengado, ¿qué habíamos dicho? Que son los días por devengar entre la vigencia. Ujú. ¿Y qué habíamos dicho? Que este factor no podía ser mayor de 100%, ¿no? Entonces, si se fijan, hay algunos de 100%. ¿Por qué? Vamos a ordenar esto. Vamos a ver por qué son mayores a 100. Estas pólizas son mayores a 100 porque al 30 de enero que estoy evaluando, estas pólizas todavía no existen. Bueno, todavía no inician vigencia. ¿Por qué? Ya están registradas en el sistema, porque se fijan, se emitieron el 23 de enero, o sea, se emitieron todas antes del 30 de enero, sin embargo, todavía no inician vigencia. Repito, a eso se le llama emisión anticipada. Se puede dar el caso. Entonces hay que hacer algo, como decíamos, para que estos factores no sean más del 100%. Ujú. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que hacer un condicional, ¿no? Entonces, para empezar, este factor de devengado 1, lo voy a poner, tiene error, ¿no? Este no es el bueno. Entonces, tenemos que hacer algo adicional, ¿no? Entonces, vamos a hacer los días por devengar, la versión 2, donde nosotros decíamos, bueno, más bien el factor de no devengado. Factor de no devengado, eh, versión 2. Ahí está. Habíamos hecho un sí, en su caso va a ser sí. Sí, la fecha de inicio habíamos dicho, ¿no? La fecha de inicio, a ver, dejen recuerdo cómo es la grafiquita. Si no ha empezado, si la fecha de inicio es mayor a la fecha de evaluación, vamos a dejar fijo. ¿Qué debo de poner? Debo de poner uno porque es el 100%. Coma, si, se agrega otro sí. La fecha de evaluación, habíamos dicho, es mayor, y hay que dejar fijo, ¿no? La fecha de evaluación es mayor a la fecha de fin, ¿qué iba a pasar? Y vamos a poner cero. En caso contrario, ¿qué íbamos a poner? Pues íbamos a poner nuestro factor de devengado, ¿no? Ahí está, cerramos todo. Entonces, a ver, ¿qué hice mal aquí?
La fecha... creo que sale uno por decimales. Ah, no. A ver, estoy diciendo si la fecha de fin es mayor, pero no es mayor, ¿no? Yo creo que esta no la está considerando en fecha. Hay que tener cuidado, chicos. Cuando usen Excel, si se fijan, esta fecha que yo puse aquí está pegada del lado derecho. Estas fechas no están pegadas del lado derecho. Y si fijan, si yo entro a la celda, hay como una comita, porque están en formato de texto. Hay que tener cuidado. Ah, Text columns. Y si se dan cuenta, por algo llevamos una clase de base de datos, para conocer todos estos datos. Ajá, o estos detalles que hay que tener en la información. Diamond Gir. Ajá, ahí está. Y este también. Ahí está. Listo. Ahora sí, ya estamos hablando de lo mismo. Ya está comparando fecha con fecha y no fecha con texto. Entonces, si yo arrastro esta formulita, entonces ahora sí, las que empezaron vigencia ya están en cero. ¿Qué me falta? Me falta mi FS Bell. Ujú. Para aquellos que no lo encontraron, pues era, yo quiero pensar que era sencillo, solo es aprender a buscar o saber cómo buscar en Google. A ver, yo lo hubiera buscado, me decían que era factor de siniestralidad. Y ve, solitos salen factores de siniestralidad, Comisión Nacional de Seguro y Fianzas. Vamos a ver, se determinó el factor de vengado. A ver, ¿será este? Serie de trabajo, factores o este, que dice percentil 99.5 y eso. Este no es. Este es. Ok, perfecto. Ujú. Justamente se dan cuenta, aquí dice FS Bell. A lo mejor si lo buscaban así no lo iban a encontrar porque luego en fórmula creo que esta cosa está en imagen. Pero bueno, estamos viendo autos, ¿no? Vida a corto plazo. Automóviles. Automóviles dice que es este factor. Vamos a copiarlo. El FCBL va a ser del 68% para todos, porque todas las pólizas son iguales. Y entonces ahora sí, la reserva de riesgos en curso, ¿a qué es igual? Es la prima por el factor de no devengado, que ya contiene el mínimo máximo, por el factor BEL. Ujú. Listo. Ajá. Esto ahorita ya lo tengo modificado para que se vaya cambiando, ¿no? ¿A qué me refiero? Si aquí le cambio al 28 de febrero de 2019, fue 28 o 29, siempre hay que ir al cierre de mes. Este año fue bisiesto, ¿no? 2020 fue bisiesto, pero 2019, vamos a ver, 2000, solo para 2019, febrero, tenía 28 días, ok, está bien. Ajá. Y ya calcula la nueva reserva de riesgos en curso. Ujú. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a comparar, vamos a guardar la póliza. Ajá. Y vamos a guardar las reservas. La de enero, bueno, 31 de enero de 2019 más date. Si a esto le sumo un día, va a ser el 1 de febrero. Si le aumento un mes y le resto uno, siempre me va a dar el fin de mes. Ándale, perfecto.
para ver cómo se comporta la reserva. 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta aquí. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más adelante para ver qué pasa. Ahí está. Entonces, a ver, al 31 de enero ya sé, voy a poner más un offset de este, coma, ningún renglón, la columna de aquí arriba y cierro. Entonces, al 31 de enero, esta es la reserva. Vamos a copiarla y pegarla. A febrero, vamos a copiar y pegar la reserva. Parece ser, ahí está. A marzo. Y así sucesivamente. Lo que podríamos hacer es una macro, ¿no? A este vamos a llamarle RC. Ok. Así le vamos a llamar. Y podemos grabar una macrito, ¿no? Porque es copiar 12 veces, ¿no? A ver. Bueno, creo que lo podemos hacer más rápido así a mano. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ya llegamos a donde quería llegar. Híjole, ¿qué está pasando aquí? Justamente donde ya algunas pólizas terminaron. ¿Por qué? Porque fíjense, esta póliza terminó el 4 de enero. Ajá. Sin embargo, ya estoy evaluando el 31 de enero de 2020. Me está sacando un factor de devengado negativo, cuando no debería de ser. Y es por lo mismo, ¿no? Esta fecha hay que convertirla también a formato. Data, texto columns. Siguiente. En formato día, mes, año, finish. ¿Y qué pasó? Esta póliza que ya terminó, pues ya le está marcando cero. A todas las pólizas que ya terminaron vigencia, que era como el ejemplo de la póliza A, que cuando terminara ya iba a aparecer cero, ahora sí ya le está poniendo cero, ¿no? Entonces, esto es el 31 de... Ajá. Y vamos a hacer uno más, 14. ¿Sí era 14 este? Sí, 14. Entonces, vean, la RRC total de cada mes
debe ser la suma de todos. Ok, la canción suma. Ujú. La RRC, o sea, al 31 de diciembre de 2019, la reserva de riesgos en curso de esta compañía, si solo tuviera esas pólizas, sería de 16,000 pesos. Ajá. Al 28 de febrero sería de 15,000, de 14, de 12 y así sucesivamente. Pero hay que contemplar que cada mes seguramente la compañía cada mes va a estar emitiendo más pólizas. Entonces, cuando ahorita estamos en el supuesto de que no hay nuevas pólizas. Pero ¿qué va a pasar cuando ustedes estén trabajando? Al 28 van a existir estas pólizas más otras nuevas. Al 31 van a existir estas pólizas más las nuevas de febrero más las nuevas de marzo. Entonces el cálculo va aumentando. No es un cálculo complicado si se dan cuenta, es el cálculo más común y si se dieron cuenta es el que está en la circular, por eso existen esos factores. Sin embargo, por el volumen, o sea, ustedes vieron, era 1,000,000 de pólizas lo que vimos hace rato, y esa compañía es una compañía mediana, y es un año, 1,300,000 o 1,600,000 de datos de un solo año. Ahora imagínense una compañía grande, ese millón lo pueden estar emitiendo en un lapso de 3 meses. Entonces el volumen de información es muy grande. Entonces para un actuario saber programar y saber lenguajes de bases de datos como Access, FoxPro, SQL es muy útil. ¿Por qué? Porque Excel no va a aguantar tanta información. Aunque sea un cálculo tan simple, no va a aguantar tanta información. Ahora, lo que quiero que vean, vamos a seleccionar una póliza y vamos a graficarla para ver cómo se ve la reserva. Insertar, aquí está, insertar. Mm, Esta gráfica se ve de más porque está seleccionando la póliza, perdón. Ahí está. Si se fijan, el de vengado es lineal. Y no importa qué póliza seleccionemos, el de vengado va a ser lineal siempre, siempre, siempre. A lo mejor solo está aumentando la pendiente. Bueno, la pendiente es la misma. Lo único que está cambiando, si se fijan, es el monto. Pero la pendiente siempre va a ser la misma. Siempre, 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 siempre. O sea, si yo selecciono más pólizas, fíjense, la pendiente es la misma, solo que está partiendo de otros puntos. ¿Por qué? Porque es un devengado lineal. Ujú. Es un devengado lineal. Hay que seleccionar las de emisión anticipada. Primero se van a mantener y cuando inicien vigencia se van a caer. Ujú. Este es el método más sencillo que les digo. Usar los factores de la comisión, calcular la prima no devengada. Ya vimos por qué teníamos que corregir la prima no devengada para que no salieran cosas inconsistentes de mayor de 100% o cosas negativas. Y eso es lo que avanza. Les voy a compartir este archivito, a lo mejor para que ustedes traten de replicar las fórmulas. Ujú. Se los voy a mandar en formato de texto, bueno, en formato sin fórmulas, para que ustedes traten de replicar las fórmulas. Ajá. Pero si fijan, es sencillo, pero todavía no les enseño cómo calcular o estimar el factor de no devenga, el factor de siniestralidad. Para el factor de siniestralidad sí hay varias metodologías, como vimos, podríamos estar utilizando un cociente de siniestros ocurridos entre prima, podríamos estar ocupando una regresión lineal, hay varios métodos. Entonces traten de hacer este ejercicio, vean si tienen dudas con el factor de no devengado, aunque no lo crean, y alguien lo preguntaba que si alguien validaba esto. Sí, los actuarios independientes deben de validar esto como una auditoría actuarial. Y créanme, hay gente que se equivoca en el factor de no devengado. En algo tan sencillo uno puede decir, ¿cómo se pueden equivocar? Pues sí, se equivocan. Entonces, háganlo, analícenlo, pruébenlo y les grabo su próxima clase, que les debo de la semana pasada 2. Gracias.